Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos en este Viernes Santo a escuchar las palabras y la pasión del Señor. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Guarda la espada. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interrogan a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy estamos viviendo la injusticia más grande que pudo haber habido sobre la tierra. Dios visita a la humanidad y la humanidad crucifica a Dios, y Dios se deja crucificar de manera extraordinaria. Cuando uno lee el 4.º cántico del siervo de Yahvé, que es el cántico que está leído en la primera lectura, uno queda abrumado de ver la cantidad de detalles con lo que pareciera que el profeta estaría como viendo una película de la crucifixión del Señor,
con todos y los más mínimos detalles de la situación, del aspecto, de cómo debía ser todo y sobre todo la misión. Soportó nuestros dolores, aguantó nuestros dolores, humillado, fue traspasado por nuestros crímenes y sobre todo finalmente Él tomó el pecado de muchos. Y mi siervo justificará a muchos. La misión de Jesús es la redención y la justificación. La muerte en la cruz tiene un sentido redentor que no se entiende si no se entiende el sacrificio en el que se ha vivido durante siglos con el mundo del mundo judío, con el sacrificio que se pide a Dios que purifica a la multitud cuando celebraba, pero ahora no viene un sacrificio cualquiera. Ahora el cordero es un cordero sin mancha, es un cordero en santidad, es un ser humano, es un Dios hecho hombre, es Dios que se entrega. Cada sangre que se derrama de este que muere en la cruz es sangre divina. Una sola gota de esa sangre es capaz de redimir al mundo. Esta es la realidad enorme que se está describiendo en el capítulo 52 y 53 del profeta Isaías en su cuarto cántico del siervo, en donde vemos una descripción exacta de lo que está pasando. Después también la segunda lectura hace referencia en la carta a los hebreos de qué es lo que produce la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, primero, Él se sometió a la voluntad del Padre, obedeció y nos confirió obediencia al obedecer hasta la muerte. Muriendo en obediencia, a nosotros nos ayuda a obedecer antes de morir. Nos ayuda a morir también en obediencia. Confiere esta capacidad de ser fieles al Padre como lo fue Él. Eso lo heredamos precisamente de su sacrificio en la cruz. Y claro, en el Salmo nos presenta a nosotros una de las palabras que está descrita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En Lucas se presenta la entrega de Jesús de su espíritu, y esto lo hace describiendo el Salmo 30, en donde se presenta la humillación del que ha sido sometido a una muerte y a una burla y a un escarnio público, a lo cual exactamente está viviendo Jesús. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, no quede yo nunca defraudado. Estas son las palabras cuando en un salmo uno dice, aquí se usan términos diferentes: a ti, Señor, me acojo, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una forma griega de decir el Salmo 30. Cuando alguien decía el Salmo, la primera frase, uno estaba queriendo aludir al Salmo entero. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno dice, oh, pero Jesús se sintió abandonado. No, Jesús recitó el Salmo 22, que también describe de una manera extraordinaria la pasión del Señor, como lo hace el Salmo 30. Y con solo decir una primera frase bastaba. Es como que yo dijera de repente ahora, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y todo el mundo, el que conoce el Salmo, dice, está evocando el pastor, al buen pastor. Y así, por eso Jesús en dos ocasiones hace mención a salmos, haciendo referencia al contexto que está viviendo y dando a entender que en él se está cumpliendo ese salmo que se transforma en un salmo profético que anuncia el abandono y sobre todo la encomienda y la confianza que el Hijo Jesús tiene con el Padre. Y después la pasión según San Juan. Me parece que todavía hoy día, con todos los computadores que existen, sería bastante difícil tratar de construir desde una perspectiva histórica una persona que vivió lo que vivió y que con ello haya cumplido 350 profecías del Antiguo Testamento en ese momento. Es impresionante ver la vida de Jesús, cómo es el pleno cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se había prometido. Todas las promesas están cumplidas en el Señor, y sobre todo en este momento de la pasión. En este momento de la pasión, en donde
un traidor, uno de los suyos. Tiene que vivir no solamente la pasión, tiene que vivir la traición de su amigo querido, uno de sus queridos amigos, a los que le dijo que ya no le llamaba siervo, sino amigo. Ese salió y lo vendió por 30 monedas de plata, a precio de esclavo. Y allí entonces lo hermoso, cuando lo vienen a buscar, él dice la palabra yo soy, y se caen para atrás. En hebreo, Ejeye, es la misma palabra que le dijo Dios a Moisés cuando le dijo, dime tu nombre. Y él dijo, Ejeye, yo soy. Jesús no habló en griego, Jesús habló en hebreo. Y cuando lo vinieron a buscar, él dijo la misma palabra divina, yo soy. Y con ello se cayeron por tierra, se estremecieron ante la tremenda revelación del yo soy de Dios, puesto en los labios del mismo Señor Jesús. Les dije yo soy, si me buscan dejen marchar a esto. Y aquí va a comenzar una serie de situaciones en las que va a estar constantemente diciendo, y así se cumplió lo que decía el profeta, y así se cumplió lo que decía el profeta, pero una y otra y otra y otra y otra vez, una sucesión de hechos. Para que esto pudiese ocurrir, Jesús tendría que haber sido un personaje ficticio de un cómic o para poder crear una cosa irreal, desencarnado de la tierra. Tendría que haber sido Jesús para poder cumplir esto, o crear un personaje que hubiese podido cumplir eso si no hubiera sido tan divino como lo es el mismo Jesús. No podía ser otro sino Dios. Tan humano ese Dios, tan divino ese hombre. Ese misterio de Dios y hombre verdadero, donde se nos revela a nosotros cómo Dios no nos trata conforme a nuestros delitos, y trata incluso con cuidado, incluso al mismo Pilato, al mismo Caifás, y a cada uno le trata con el cuidado debido, haciendo las preguntas y sobre todo reconociendo que Él es el Rey. Pero aquí viene la confluencia de intereses. El interés político y el interés religioso se unen y expulsan a Jesús y rechazan la salvación que viene de Dios. Los religiosos prefieren quedarse con su religión y sin Dios, y los poderosos se quieren quedar con su poder. Y aquí vemos nosotros cómo los judíos tienen una ley por lo cual quieren matar, por la blasfemia quieren matar a Jesús, pero no pueden hacerlo. Había una ley. Ninguno, solamente los romanos tenían autoridad para matar a alguien, para condenar a muerte. Los judíos se les había quitado el derecho de poder condenar a muerte a nadie. A Esteban, cuando lo mataron, fue medio escondido, lo llevaron afuera y ahí le dieron. ¿Por qué? Porque no se puede hacer, está en contra de la Pax Romana que había establecido que solamente ellos podían matar. Entonces van a donde él a decirle, mátalo porque nosotros no podemos. Y él dice, yo no veo nada culpable, pero tiene que matarlo. Y como no quiere matarlo, porque él, tratando de juzgarlo, no ve la culpabilidad en Jesús, pero los otros saben que tiene que morir, lo instigan a Pilato y le cuquean, le provocan. Y se alían diciendo, nosotros también somos romanos ahora, y nosotros somos como romanos, decimos que él tiene que morir, vamos a inventarnos algo. Bueno, él dice que es rey, él es un competidor contra el César. Mira a ver, si tú estás diciendo que él es rey y no lo quieres matar, porque él te acaba de decir que es rey y no lo quieres matar, entonces tú aceptas otro rey que no sea el César. Te lo vamos a decir al César. Y Pilato está buscando su carrera política, tiene que subir, no puede jugar con esto, no pueden llegar noticias al César de que hay uno que dice que es rey y él lo perdonó. Y sin embargo, lo que hay es una instigación para hacerse amigos. Desde ese momento, Herodes y Pilato se hicieron grandes amigos, dice uno de los evangelios. Esa instigación hace que se lleve a la crucifixión al único inocente, al Dios hecho hombre, a Jesús, Cordero inocente, es llevado como oveja al matadero sin decir palabra, aceptando lo que tenía que hacer y simplemente muriendo. Y con esa muerte nos trae a nosotros la justicia, la verdad y sobre todo la capacidad de vivir en la santidad. Nadie podría vivir como un justo si no hubiese sido justificado por la sangre derramada por Cristo. Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz,
nos libera del poder del pecado, nos quita ese peso enorme y ese ejercicio de autoridad que tenía el pecado sobre nosotros, y desde que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces nosotros experimentamos la verdadera libertad por medio del bautismo. Somos justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Aquí hay una palabra muy importante. Justificado significa aquí transformados verdaderamente en justos. ¿Quién es el justo? El que cumple la ley. El que cumple la ley es el justo. ¿De dónde viene la palabra justificación y justicia? Viene de la palabra hebrea tzedakah. Tzedakah significa una palabra de comparación entre lo que debería ser y lo que es, se parece. Por ejemplo, si yo tengo un colmado y alguien me pide a mí 2 kilos de sal y yo le doy 1.5, ahí no es tzedakah. ¿Por qué? Porque lo que debería ser 2 y 1.5 está muy lejos. Ahí no hay tzedakah, no hay justicia. Ahora, si me piden 2 kilos de sal y yo le doy 2.1 o 1.9, ahí hay justicia, porque lo que debe ser y lo que es se parece. Entonces, aquí el justo es el que está en comparación con la ley, que es lo que debe ser, y el justo es el que vive lo que la ley le está pidiendo. Ese es el justo. Y nadie puede vivir la justicia por culpa del pecado. Pero ahora el Señor nos hace ese proceso que se llama, en el tiempo es complicado, en el tiempo hebreo es un histik. Nos causó salvación, es decir, nos confirió la justicia. Nosotros que éramos pecadores nos transforma en auténticamente justos. El pecador no cumple la ley, el impío no cumple la ley, pero ahora la sangre de Cristo me transforma en un justo que puedo cumplir la ley. ¿Entienden? Eso es justificar. En la discusión con los hermanos separados, sobre todo con Lutero, la justicia era solamente en latín se decía simul justus et peccator, como si fuera un justo, pero es un pecador. Nadie puede dejar de ser pecador. Y entonces para Lutero el hombre va a ser, es y será siempre un pecador. Y simplemente por declaración Dios lo declara justo, aunque sigue siendo un pecador. La doctrina bella cristiana desde el principio y lo que promulga la Iglesia Católica es que la muerte de Cristo confiere al hombre una transformación de su vida, y la vida puede ser una vida de justicia, realmente justo. Si el sacrificio de Cristo toca mi vida, me transforma en justo, y el testimonio lo hacen la pléyade de santos y santas en la Iglesia que han sabido dejar de ser pecadores y enamorados de Cristo vivieron la santidad. La santidad es posible. Por eso para Lutero y para los seguidores de Lutero no quieren saber de los santos, porque los santos son igual de pecadores que los demás. ¿Por qué? Porque nadie es justo. Sin embargo, nosotros creemos que los santos son aquellos que han recibido la redención de Cristo y la han vivido en su vida, y han vivido la santidad. Y la santidad es posible. Santa María es posible. Los protestantes dicen es una pecadora. San Francisco de Asís, Santo Domingo, pero todos, San Pablo, San Pedro, santos, y dicen son pecadores. Qué pena que esa declaración hace que me hacen pasar el examen siendo yo un bruto. Me dicen a mí que saqué 90, no me siento yo verdaderamente que paso un examen, cuando simplemente yo sigo siendo un estúpido, pero me hacen pasar como por declaración, me dan un 90. Así también es el pecador, que simplemente sigue siendo un pecador, pero lo declararon como si pasó, como si fuera un santo. Eso es una declaración, eso es muy pobre. Esa es la obra de Cristo, es muy pobre, es simplemente una firma que nos da para que nosotros, siguiendo siendo la misma porquería que éramos antes de la venida suya, lo seguimos siendo. Imagínense qué pobreza. ¿A qué vino entonces? A declararnos. Nos podía haber mandado un fax entonces y bastaba. Sin embargo, no fue así. La muerte de Cristo no es solamente para declararnos. La muerte de Cristo confiere al que recibe las gracias que vienen de esa muerte la capacidad de vivir la santidad. Por eso Jesús dice, sean santos como es santo el Padre del cielo. O en otro lugar, sean perfectos como es perfecto el Padre del cielo. Él va a esperar de nosotros obras de justicia, ya no las obras de la ley. Ya ahora lo que nos justifica
Es la fe en Jesucristo que nos confiere capacidad de vivir las obras de la justicia, las obras de la caridad, ya no las obras de la ley. Ojalá que podamos, con este sacrificio extraordinario de Cristo, nutrirnos de Él para poder vivir una auténtica santidad y para que cuando lleguemos a la Pascua no sea solamente una fiesta, sino una auténtica celebración de la victoria de Cristo sobre nuestro pecado y sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Celebremos la vida y celebremos la victoria de Cristo, que es el que ha venido a traernos la salvación, causa de salvación eterna. Amén. Vamos ahora a ponernos de pie y vamos ahora a expresar las intenciones ante el Dios Padre. Vamos a hacer una oración universal a los diferentes lugares y diferentes intenciones con los que vamos a cubrir una oración por todo el universo y por toda la humanidad. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el mundo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Víctor, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno,
que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado las intenciones, vamos ahora al momento culminante de la celebración, en donde vamos a adorar la Santa Cruz. Hay gente que no entiende la adoración de la Santa Cruz. ¿A quién es que se adora? Al que está en la cruz, al que estuvo en la cruz y al que por medio de esa cruz nos ha salvado. Oh cruz gloriosa, ¿cómo has sido tú la que has llevado al madero, has llevado sobre ti al Salvador del mundo? Que la cruz, símbolo de la redención, nos ayude a experimentar siempre la libertad eterna. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan a adorar. Mantengámonos en unos instantes de meditación ante el misterio de la cruz. Cruz gloriosa del Señor resucitado,
Señor resucitado, es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo, en el temor es mi defensa, en el progreso me da fuerza, la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio, árbol de vida eterna. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para siempre. Stabat Mater dolorosa, justa cruce lacrimosa, tu pendeva filium. Stabat Mater dolorosa, justa cruce lacrimosa, tu pendebat filium.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a salir en silencio y luego de pedir por este pueblo que ha participado en esta conmemoración y adoración a la Santa Cruz. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.